Muy buenas tardes, queridos amigos. Seguimos con la primera parte de Miremos el gran cuadro. Estamos en el libro de Rick Warren, Una iglesia con propósito. Cómo crecer sin comprometer el mensaje y la misión. La historia de Sanders Black. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Salmo 145:4. Se ha exaltado Jehová, que ama la paz de sus siervos. Salmo 35:27. En noviembre de 1973, junto con su compañero, nos escabullimos de la universidad y conducimos 150 kilómetros para escuchar al doctor W. A. Criswell, que hablaría en el Hotel Jack Tark en San Francisco, y Criswell era el renombrado pastor de la iglesia bautista más grande del mundo, la primera iglesia bautista de Dallas, Texas. Para mí, que era un joven muchacho bautista del sur, la oportunidad de escuchar a Criswell en persona era equivalente de lo que sería para un católico llegar a escuchar al Papa. Estaba decidido a escuchar a esta leyenda viviente. 3 años atrás yo había sentido el llamado de Dios al ministerio y había comenzado a hablar como un joven evangelista. Mientras todavía me encontraba en la escuela secundaria, aún no tenía más que 19 años. Ya había predicado en reuniones de avivamiento en cerca de las 50 iglesias. No tenía ninguna duda de que Dios me había llamado al ministerio, pero no estaba seguro si Dios deseaba que me convirtiera en un pastor. Creo que W. A. Criswell es el pastor norteamericano más grande del siglo XX. Pastoreó la primera iglesia bautista durante 50 años, escribió 53 libros y desarrolló el modelo de iglesia más copiado del siglo. No solo era poderoso predicador y líder, sino que también era un genio en cuanto a lo organizativo. La mayoría de gente piensa en la tradición cuando piensa en Criswell, pero en realidad fue increíblemente innovador. Solo se hizo conocido como tradicional cuando todos se lo habían copiado. Hoy en día escuchamos a menudo acerca de pastores, celebridades, cuyas estrellitas brillan con fulgor durante algunos años y luego se apagan. Y es fácil tener un comienzo que cause impresión, pero el ministerio de Criswell duró medio siglo en una iglesia. No fue un resplandor en el metal, soportó la prueba del tiempo. Y para mí el éxito genuino es amar y liderar continuamente y terminar bien. El ministerio es un maratón. Lo importante no es cómo usted comienza, sino cómo termina. Entonces, ¿cómo se puede llegar bien al final? La Biblia dice, el amor nunca deja de ser. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8. Si usted ministra como fruto del amor, nunca podrá ser considerado un fracaso. El ministerio es un maratón. Lo importante no es como usted comienza, sino como termina. Al escuchar a este gran hombre de Dios mientras predicaba, Dios me habló personalmente y me dejó bien en claro que me estaba llamando a ser pastor. Y allí y entonces le prometió a Dios que entregaría toda mi vida para pastorear una sola iglesia si era su voluntad. Luego del servicio, mi compañero y yo pusimos en la fila para darle la mano al doctor Chrysler. Cuando finalmente me llegó el turno, algo inesperado sucedió. Chrysler me miró con una mirada amorosa y amable y me dijo bastante enfáticamente, dijo, joven, me siento motivado a imponerte las manos y a orar por ti. Sin más demora, puso sus manos sobre mi cabeza y oró con las siguientes palabras que jamás olvidaré. Padre, te pido que le des a este joven predicador una doble porción de tu espíritu. Haz que la iglesia que pastorea crezca al doble de lo que ha crecido la iglesia de Dallas. Bendícelo grandemente, Señor. Mientras me alejaba con lágrimas en los ojos, le dije a mi amigo Dani,
Él oró lo que yo pienso que oró y él dijo, claro que sí. Respondió Dani, que también tenía los ojos humeados. No encontraba forma de imaginarme que Dios pudiera usarme en la manera en que el doctor Chris les había dicho en oración. Pero aquella experiencia santa confirmó en mi corazón que Dios me había llamado a ser un pastor en la iglesia local. La historia se encuentra detrás de los métodos. Cada teología tiene un contexto. No se puede comprender la teología de Lutero si no se comprende su vida y la manera soberana en la que Dios estaba obrando en el mundo en aquel tiempo. De manera similar que no se puede apreciar cabalmente la teología de Calvino sin comprender las circunstancias en las cuales él forjó sus creencias. Y de la misma manera, cada metodología tiene una gran historia detrás de sí. Muchas personas miran a las llamadas mega iglesias y suponen que siempre han sido grandes. Se olvidan de que toda iglesia grande comenzó siendo pequeña y ninguna iglesia se hace grande sin luchar a través de los años de los problemas, retrocesos y fracasos. Por ejemplo, Sanders Black se reunió durante 15 años antes de poder construir nuestro primer edificio y este solo factor nos ayudó a darle forma a nuestra estrategia de alcanzar, retener y hacer crecer a los creyentes en Cristo. Mantuvo nuestra atención en la gente y creó una cultura en la iglesia muy abierta al cambio. Para comprender muchos de los métodos de este libro, usted necesitará entender el contexto en el cual se desarrollaron. De otra manera, podía haberse tentado a copiar cosas que hicimos sin considerar el contexto. Por favor, no lo haga. En cambio, fíjese en lo que está detrás de los métodos para hacer los principios transferibles sobre los cuales están basados. Identifique los principios, pero primeramente deberá conocer un poco acerca de la historia de Sanders Black. Muy poco del ministerio de Sanders Black se planteó de antemano. Yo no tenía ninguna estrategia a largo plazo cuando comencé la iglesia. Simplemente sabía que Dios me había llamado a plantar una iglesia edificada sobre los 5 propósitos del Nuevo Testamento. Tenía un paquete de ideas que deseaba poner a prueba. Cada innovación que desarrollamos fue simplemente una respuesta a las circunstancias de las cuales nos encontrábamos. Yo no las planté de antemano. La mayoría de las personas piensa en la visión como la habilidad de ver el futuro, pero en el mundo actual que cambia tan rápidamente, la visión también es la habilidad de evaluar adecuadamente los cambios corrientes y sacar ventaja de ellos. Tener visión es estar alertas a las oportunidades. Visión es la habilidad de ver las oportunidades en las circunstancias presentes. Como en Sanders Black es una iglesia joven y yo soy el pastor que la fundó, hemos tenido la posibilidad de experimentar con muchas más iglesias de la iglesia promedio, perdón, principalmente debido al hecho que no teníamos décadas de tradición con las cuales luchar. Sin embargo, tuvimos muchos otros problemas que las iglesias antiguas no tienen. En los primeros años no teníamos nada que perder, por lo tanto probamos toda clase de ideas. Algunas de ellas fueron fracasos especulantes, espectaculares también. Y no gustaría decir de todos nuestros éxitos que tuvieron lugar exactamente en la forma en que los habíamos planteado, pero esto no sería verdad. No soy tan listo. La mayoría de nuestros éxitos han sido el resultado del método de prueba y error. Y algunos de nuestros descubrimientos fueron puramente accidentales. Una de mis películas preferidas es la de los cazadores del arca perdida. En un momento decidido y de mucha tensión en la historia de alguien, le preguntaba a Indiana Jones, ¿qué haremos ahora? A lo cual Jones responde, ¿cómo habría de saberlo? Estoy armando el plan a medida que avanzamos. Yo me he sentido de esta manera muchas y muchas veces siendo pastor de Sanders Black. Probamos algo y si daba resultado, presumíamos que lo habíamos planteado con anticipación. Una vez Mark Tywin dijo secamente, conoció a un hombre que asió a un gato por la cola y aprendió un
40% más cerca de los gatos que el hombre que no lo hizo. Nosotros hemos estado haciendo el gato por la cola desde los comienzos de la iglesia de Sanders Black y tenemos los cortes y las cicatrices para probarlo. Lo cierto es que hemos intentado más cosas que no dieron resultado en Sanders Black que las que lo hicieron. Nunca hemos tenido temor al fracaso, simplemente llamamos a todas las cosas un experimento. Podría llenar otro libro con las historias de nuestros fracasos y lo llenaría mil maneras para que una iglesia no crezca. Mi búsqueda de principios. En 1974 estuve sirviendo como misionero estudiante en Japón y vivía con un matrimonio misionero bautista del sur en su lugar en Nagasaki. Un día, mientras se encontraba hurgando en la biblioteca, el misionero tomé una vieja copia de HIS, una revista cristiana para estudiantes, publicada por la InterVarsity Christian Fellowship. Mientras la hojeaba, el cuadro de un fascinante anciano con la barba de chivo y ojos centelleantes atrajo mi atención. El subtítulo del artículo decía algo así: ¿por qué este hombre es peligroso? Mientras me encontraba sentado leyendo el artículo de Donald McGraban, no tenía idea que causaría un dramático impacto en la dirección de mi ministerio, tanto como lo haría hecho en mi encuentro con Criswell. El artículo describía cómo McGraran, un misionero nacido en India, había dedicado su ministerio a estudiar que hace creer a las iglesias. Sus años de investigación y finalmente lo llevaron a escribir The Bridges of God en 1955 y una docena de libros más acerca de las iglesias en crecimiento que hoy en día se consideran como clásicos. Así como Dios utilizó a W.A. Criswell para aclararme la misión de mi vida, era el pastorado en lugar del ministerio en general, Dios utilizó los escritos de McGraran para aguzar la visión que yo tenía de pastorear una iglesia ya establecida, a plantar la iglesia que pastorearía. Como declara Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 20, siempre había sido mi ambición predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. McGraman desafió brillantemente la sabiduría convencional de sus días con respecto a lo que crecer a una iglesia o con base a la Biblia y una teología simple pero apasionada. McGraran señaló que Dios desea que su iglesia crezca. Él desea que sus ovejas perdidas sean halladas. Los puntos planteados por McGraran me parecieron especialmente pertinentes al observar el crecimiento dolorosamente lento de las iglesias de Japón. Hice una lista de 8 preguntas para las cuales deseaba encontrar respuesta. Una de ellas era: ¿cuántas de las cosas que hace la iglesia son realmente bíblicas? Segunda pregunta: ¿cuántas de las cosas que hacemos son simplemente cosas u origen cultural? ¿Por qué algunas iglesias crecen y otros mueren en la vida? ¿Qué hace que una iglesia en crecimiento deje de crecer y que se estanque y luego decaiga? ¿Existen factores comunes que se encuentran en todas las iglesias que crecen? ¿Existen principios que puedan dar resultado en todas las culturas? ¿Cuáles son las barreras para el crecimiento? ¿Cuáles son los mitos convencionales acerca del crecimiento de las iglesias que ya no son ciertos o que nunca fueron? El día en que leí el artículo de McGravan, sentí que Dios me estaba dirigiendo a invertir el resto de mi vida en descubrir los principios bíblicos y culturales del liderazgo que producen las iglesias saludables que crecen. Fue el comienzo de un estudio que duraría toda la vida. En 1979, mientras terminaba mi último año en el Seminario Bautista del Sudoeste en
Fort Worth, Texas, decidí hacer un estudio independiente de las 100 iglesias más grandes de los Estados Unidos. En aquel momento, en el primer lugar, tuve que identificar esas iglesias, lo cual no fue tarea fácil. Yo estaba trabajando como ayudante del doctor Roy Finch, profesor de evangelismo del seminario. Para establecer la estrategia correcta, usted debe hacer la pregunta correcta. Que también era mi mentor y mi amigo. Me ayudó a identificar muchas de estas iglesias y otras las encontré buscando en los anuarios denominacionales y en las revistas cristianas. Luego escribí a cada una de estas iglesias y les hice una serie de preguntas que había preparado, aunque descubrí que las iglesias grandes y en crecimiento difieren grandemente en cuanto a estrategias, estructura y estilo. Existían algunos comunes denominadores. Mi estudio confirmó lo que yo ya sabía a través del ministerio de Criswell. Las iglesias grandes y saludables estaban dirigidas por pastores que han estado allí durante un largo tiempo y encontré decenas de ejemplos. Un pastorado largo no garantiza una iglesia que crezca, pero en cambio el cambio frecuente de pastores garantiza que una iglesia no crezca. ¿Se puede imaginar lo que serían los hijos en una familia en la cual tuvieran un nuevo padre cada 2 o 3 años? Lo más probable es que tendría serios problemas emocionales. De la misma manera, la longevidad del liderazgo es un factor crítico para la salud y el crecimiento de la familia, de la iglesia. Los pastorados largos se hacen posibles, las relaciones profundas de confianza y cuidado de los unos hacia los otros. Sin esta clase de relaciones, un pastor no podría lograr cosas de valor duradero. Las iglesias que cambian de pastor cada pocos años nunca experimentarán un crecimiento consistente, pero que esta es la razón del deterioro de algunas denominaciones al limitar intencionalmente la permanencia de los pastores en las congregaciones locales, crean ministerios sin solvencia. Pocas personas desearán seguir a un líder que no estará en el mismo lugar dentro de un año. Es probable que el pastor desee comenzar toda clase de nuevos proyectos, pero los miembros se mostrarán reticentes porque ellos serán quienes tengan que cargar con las consecuencias mucho después de que el pastor haya sido trasladado a otra iglesia. La mayoría de las iglesias grandes saludables están dirigidas por pastores que han estado allí durante largo tiempo. Conociendo la importancia de la longevidad al hacer crecer una iglesia saludable, oré diciendo: Padre, estoy dispuesto a ir a cualquier lugar del mundo al cual tú me envíes, pero te pido que me des el privilegio de invertir toda mi vida solamente en una localidad. No me importa dónde me pongas, pero me gustaría quedarme donde sea por el resto de mi vida. Y la pregunta es, ¿en qué parte del mundo? Luego de aquella oración, pegué un mapa en el mundo en la pared de la sala de nuestro hogar y junto con mi esposa Kai comenzamos a orar pidiendo guía con respecto a dónde nos ubicaríamos al salir del seminario. Este es el primer paso que cualquier persona debería tomar al plantar una nueva iglesia: orar pidiendo guía. Como lo dice en Proverbios capítulo 28, versículo 26, dice: el que confía en su propio corazón es necesario, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Antes que cualquier otra cosa, usted debe encontrar la perspectiva de Dios con respecto a su situación. Mi esposa y yo originalmente pensamos que Dios nos estaba llamando a ser misioneros fuera de nuestro país, como ya estando sirviendo como misionero en Japón. Nos concentramos especialmente en países de Asia, pero mientras orábamos pidiendo dirección durante 6 meses, Dios puso en nosotros la impresión de que no seríamos misioneros afuera de nuestro país. En cambio, plantearíamos una nueva iglesia en una gran área metropolitana de Estados Unidos. Creo que la salud o la fuerza de una iglesia se mide por la cantidad de personas que envía y no por la cantidad de personas que acomoda.
En lugar de convertirnos en misioneros, Kai y yo sentíamos que Dios nos estaba guiando a establecer una iglesia que enviaría misioneros. Dios nos usaría para renombrar y preparar a otros en América para que se convirtieran en misioneros fuera del país. Esto fue una desilusión para mí, pero mirando hacia atrás, ahora puedo ver la sabiduría del plan de Dios. La iglesia de Sandens Black ha hecho un impacto mayor a través de muchos misioneros que hemos enviado, que si yo me hubiera ido, creo que la salud o la fuerza de una iglesia se mide por la cantidad de personas que envía y no por la cantidad de personas que acomoda. Las iglesias se encuentran en la tarea de enviar. Una de las preguntas que hoy nos debemos hacer al evaluar la salud de nuestra iglesia es la siguiente: ¿cuánta gente se está movilizando para cumplir la gran comisión, amigo? Y esta convicción, la cual he sostenido desde el comienzo de Sanders Black, me ha llevado a diseñar el proyecto descrito en este libro para convertir a los miembros en ministros y misioneros, concentrándonos en Norteamérica. Una vez que nos dimos cuenta de que nos serviríamos a Dios, que no serviríamos a Dios fuera de nuestro país, Kai y yo comenzamos a orar preguntándonos de dónde deberíamos comenzar una nueva iglesia en Estados Unidos. Como yo no era ningún patrocinado, no tenía ningún patrocinador, podía ubicarme donde quisiera. Entonces, una vez más, pegué un mapa en la pared de nuestra sala. Esta vez el mapa de Estados Unidos y encerré en un círculo todas las grandes áreas metropolitanas fuera del sur. Durante 4 generaciones mi origen había sido bautista del sur y tenía familiares esparcidos por todas las partes del sur, pero yo pensaba que iría a algún lugar a donde la mayoría de mis compañeros del seminario no querían ir. Oré para comenzar una iglesia en Detroit, en Nueva York, Filadelfia, Chicago, Albuquerque, Phoenix o Denver. Luego descubrí que los 3 estados con más carencia de iglesias en los Estados Unidos era Washington, Oregon y California. Entonces me encontré más en 4 áreas sobre la costa este: Seattle, San Francisco, San Diego y el condado de Orange. Estas 4 áreas metropolitanas estaban todas en el crecimiento al final de los 70 y esto captó mi atención. Durante el verano del 1979 prácticamente vivía en las bibliotecas de las universidades investigando en los datos de los censos de Estados Unidos y en otros estudios demográficos realizados sobre estas 4 áreas, como lo dice en Proverbios capítulo 13, versículo 16. Dice: todo hombre prudente procede con sabiduría. Para mí esto quería decir que debía descubrir todo lo que pudiera acerca de un área antes de comprometerme a invertir el resto de mi vida allí. Antes de tomar cualquier decisión trascendente, es importante preguntarse: ¿qué debo saber primero? En Proverbios capítulo 18, versículo 13, dice: al que responde palabras antes de oírle es fatuidad y oprobio. La razón por la cual muchas iglesias nuevas fracasan es porque comienzan con un entusiasmo sin conocimiento que se requiere. Más que un entusiasmo para comenzar una iglesia, se requiere sabiduría, tener fe. No significa ignorar los hechos acerca de la comunidad que usted ha escogido. Yo tenía 25 años y me faltaban 5 meses para guardarme del seminario, para graduarme del seminario, y Kai estaba embarazada de 9 meses esperando a nuestro primer hijo. La llamada por teléfono varias veces al día de la biblioteca para ver si ya había comenzado el proceso del parto. Una vez descubrí en el valle de Sanders Blanc, en el condado de Orange, al sur de California, era el área de crecimiento más rápido en el condado en el condado de crecimiento más rápido de Estados Unidos durante la década de los 70. Y este hecho me asió de la garganta, el que me hizo que mi corazón comenzara a latir rápidamente. Yo sabía que donde quiera que las comunidades estuvieran creciendo con rapidez, también existiría la necesidad de nuevas iglesias. Mientras me encontraba sentado en aquel sótano polvoriento y mal iluminado de la biblioteca de la universidad, escuché la voz de Dios que me decía con claridad: es
es allí donde quiero que partas una iglesia, que plantes una iglesia. Y todo mi cuerpo comenzó a estremecerse con entusiasmo y las lágrimas me inundaron mis ojos. Dios me lo había dicho. No importaba que no tuviera dinero ni miembros y que nunca hubieras ni siquiera visto aquel lugar. Desde aquel momento en adelante nuestro destino era una cuestión resuelta. Dios me había mostrado dónde haría algunas olas y esto estaba a punto de entrar en lo que sería la aventura de mostrar esas olas por el resto de mi vida. Al siguiente paso fue averiguar el nombre del director de las misiones bautistas del sur, el superintendente de distrito en el condado de Orange, California. Su nombre era Herman Walton. Le escribí la siguiente carta. Mi nombre es Rick Warren, soy estudiante del seminario de Texas. Estoy planteando mudarme al condado de Orange para comenzar una iglesia. No le estoy pidiendo que me den dinero ni que me sostengan, solo quiero saber qué piensa usted acerca de esta área. Necesita nuevas iglesias. En la provincia de Dios sucedió algo asombroso. En la providencia de Dios nos sucedió algo asombroso. Aunque nunca nos habíamos encontrado personalmente con el hermano Wotten, había escuchado de alguna manera acerca de mí y mi deseo de plantar una nueva iglesia una vez que me graduara. Así, al mismo tiempo que yo le escribía mi carta, él me escribiría a mí la siguiente: estimado señor Rick Warren, he escuchado que usted pudiera estar interesado en comenzar una nueva iglesia en California. Al finalizar el seminario, ¿alguna vez ha considerado la posibilidad de venir al Valle de Sanders Black, al sur del condado de Orange? Nuestras cartas se cruzaron en el correo. Cuando abrí la correspondencia 2 días después y vi una carta enviada por el mismo hombre a quien yo le había escrito, comencé a llorar. Kai y yo sabíamos que Dios estaba por hacer algo. 2 veces más tarde, en octubre, volé al condado de Orange y me quedé 10 días mirando por primera vez durante el día, me quedé mirando y hablaba con todas las personas que podía. Consulté a corredores de bienes raíces, a la gente de la Cámara de Comercio, a los banqueros, a los oficiales planificadores del condado, a los residentes y a otros pastores en el área. Tomé copiosas notas de todo lo que aprendí. Estaba reclamando la promesa de Proverbios 20:18, que dice: los pensamientos con el consejo se ordenan y con la dirección sabia se hace la guerra. Por las noches me enfrascaba en la observación y la lectura de mapas y folletos, desparramándolos en el piso de la sala del doctor Frey Fisher, un profesor jubilado del seminario Golden Gate, que me había invitado a quedarme en su casa en la parte norte del condado de Orange. Mientras estudiaba los materiales que había recolectado, memoricé los nombres de todas las calles importantes del Valle de Sanders Black. Luego de una semana, le pedí a Kai que viniera para ver el área por primera vez. Siempre he confiado en el discernimiento espiritual de mi esposa para confirmar aquello a lo que Dios me está guiando en mi vida. Sí, Kai hubiera sentido cualquier clase de reticencia con respecto a mudarnos, yo lo hubiera tomado como una luz de advertencia de parte de Dios. Felizmente la respuesta de Kai fue la siguiente: estoy muerta de miedo, pero creo que esta es la voluntad de Dios y creo en ti. Pongamos manos a la obra, como Pablo dijo en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Subimos a la colina más alta que pudiéramos encontrar y mirando hacia el valle de Sanders Black lleno de miles de hogares, nos comprometimos a invertir nuestras vidas en la construcción de la iglesia de la comunidad del valle de Sanders Black. California, allá vamos. Aquel diciembre me gradué en el seminario en los últimos días de 1979. Kai y yo empacamos las pocas cosas que teníamos, las pusimos en un camión, Haul, y nos mudamos de Texas al sur de California. Nuestros muebles habían pasado de una pareja de recién casados a otra.
Nosotros éramos la quinta pareja que los poseía. Era un conjunto de cosas bastante patéticas a la vista, pero era todo lo que teníamos. Cuando empacábamos, parecía inverosímil que esta pobre joven pareja estuviera trasladándose a una de las comunidades más ricas de Norteamérica. Llegamos a California llenos de esperanza, teníamos una nueva década ante nosotros, un nuevo ¿qué? Ministerio, un bebé, mejor dicho, llenos de muchas expectativas. Y el bebé de 4 meses y la promesa de Dios que iba a bendecirnos, pero al mismo tiempo llegamos sin dinero, sin ninguna iglesia edificada, sin miembros, sin hogar. No conocíamos a una sola persona de los habitantes del Valle de Sanders Black. Fue el paso de fe más grande que jamás habíamos dado hasta este momento. Llegamos al condado de Orange una tarde de viernes justo a tiempo para encontrarnos atrapados en una infame embotellamiento del tránsito del sur de California. Nunca había entendido por qué dicen en California que a la hora de más apuro el tránsito es más lento. Avanzamos por la carretera al paso de una tortuga, hambrientos y cansados y con un bebé que lloraba. Como yo había nacido en una localidad rural de menos de 500 habitantes, no estaba preparado en absoluto para un tránsito como este. Mientras miraba fijamente a los kilómetros y kilómetros de los automóviles completamente detenidos en aquella carretera, pensé en qué lío me he metido. Dios, me elegiste al muchacho equivocado para esta tarea. Creo que he cometido un gran error. Y finalmente, a las 5 de la tarde, llegamos al Valle de Sanders Black. Salí de la carretera y me detuve ante el primer negocio de bienes raíces que pude encontrar. Entré y me presenté al primer vendedor que encontré. Su nombre era Don Dale. Le dije con una gran sonrisa, mi nombre es Rick Warren. He venido aquí para comenzar una iglesia y necesito un lugar para vivir, pero no tengo nada de dinero. Don se sonrió y luego se rió en voz alta. Yo me reí también, no tenía ni idea de dónde lo que sucedería a continuación. Don me dijo, bueno, veamos, ¿qué podemos hacer? En las 2 horas, Don nos había encontrado un departamento para alquilar. Había logrado que viviéramos allí sin pagar la renta durante el primer mes y estuvo de acuerdo en convertirse en el primer miembro de la iglesia de Sanders Black. Dios sí que provee. Mientras conducíamos hacia el condominio, le pregunté a Don y si asistía a alguna iglesia. Me respondió que no. A lo que yo le contesté, grandioso, eres mi primer miembro. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Comencé la iglesia de Sanders Blanc con la familia de aquel vendedor de bienes raíces y la mía. 2 semanas más tarde celebramos nuestro primer estudio bíblico en nuestro departamento, contando con la presencia de 7 personas. Una vez que nos movimos en fe, fue maravilloso ver cómo comenzaba a materializarse el apoyo financiero que necesitábamos. El pastor John Jackson guió a la iglesia bautista Crescent de Anaheim, California, para que se convirtiera en nuestra iglesia patrocinadora oficial y proveyera $600 mensuales de apoyo financiero. Luego la primera iglesia bautista de Lukin, Texas, y por primera iglesia bautista de Norwalk, California, se comprometieron a aportar $200 mensuales para nuestra congregación en ciernes. Dios siempre usa a las personas imperfectas en situaciones imperfectas para hacer que se cumpla su voluntad. Una mañana recibí un llamado telefónico de un hombre que jamás había conocido, pero se ofreció a pagar nuestra renta durante 2 meses. Dijo que había oído acerca de la nueva iglesia y que quería ayudar. En otra oportunidad, con una cuenta bancaria casi vacía, Kai y yo salimos a recorrer las ventas de garage para comprar equipo para la escuela dominical que utilizaríamos en nuestro primer culto. Encontramos lo que necesitamos e hicimos nuestro cheque, sabiendo que estábamos gastando el último dinero que teníamos para la comida. Cuando llegamos a casa, abrí el buzón del correo y encontré un cheque proveniente de la mujer de Texas que me había escuchado hablar una vez y que de alguna manera nos había seguido el rastro hasta California. El monto del cheque era exactamente lo que habíamos gastado en el equipo de enfermería.
$37.50. Yo hubiera preferido tener el apoyo financiero de la iglesia antes de trasladarnos a California, pero no funcionó de esa manera. En cambio, nos motivamos en fe, sentía el llamado con tanta fuerza que estaba dispuesto a comenzar. Amo la paráfrasis de la Biblia. Algún día cuando dice en Eclesiastés 11:4, si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Si usted insiste en resolver todos los problemas antes de tomar una decisión, nunca conocerá la emoción de vivir por fe. Dios siempre usa personas imperfectas en situaciones imperfectas para hacer que se cumpla su voluntad. Mientras veíamos cómo Dios confirmaba de muchas y muchas maneras nuestra decisión de comenzar una iglesia en aquellos primeros días, aprendimos una importante lección. A donde quiera que Dios nos guíe, Él provee. Si usted desea plantar una iglesia, subraye esa oración. Será una frase, una fuente de aliento y de fortaleza en los días difíciles. Para cualquier cosa a la cual Él nos llame, nos capacitará y nos equipará para que podamos hacer lo que nos ha encomendado. Dios es fiel, Él cumple sus promesas. ¿Y qué clase de iglesia íbamos a hacer? Esa es la gran pregunta. No había estado mucho tiempo en el sur de California cuando supe que el lugar en el que estábamos ya tenía muchas iglesias fuertes con sólidos fundamentos bíblicos. Algunos de los pastores más conocidos en Estados Unidos ministraban a corta distancia de nuestra iglesia, cuando el domingo se podía ir a escuchar church, Swindoll, Chuck Smith, Robert Schuller, John MacArthur, V. Hill, John Wisber, Jack Hayford, Len O'Hill, Charles Black, Gray Laurian, Ray Ortult, John Hulfman. Y si uno se organizaba bien, podía escuchar a 2 o 3 de estos muchachos en la misma mañana del día domingo. Además, podía escuchar a la mayoría de ellos por la radio, por la televisión en todo el sur de California. Por si fuera poco, habíamos por lo menos 2 docenas de iglesias sólidas que enseñaban la Biblia en el Valle de Sanders Blanc. Cuando yo llegué, rápidamente llegué a la conclusión de que todos los cristianos en el área ya estaban felizmente involucrados en una buena iglesia o al menos tenían suficientes opciones. Decidí que no haríamos ninguna clase de esfuerzos para atraer a cristianos de otras iglesias. Ni siquiera pediríamos prestados obreros de otras iglesias cercanas para comenzar Sanders Black. Como yo me sentía llamado a alcanzar a los no creyentes, decidí comenzar con ellos en lugar de hacerlo con un grupo de cristianos comprometidos. Esto no es lo que recomiendan los libros acerca de cómo comenzar una iglesia, pero yo sentía la seguridad de que era lo que Dios me estaba llamando a hacer. Nuestra atención se limitaría a alcanzar para Cristo a las personas que por una u otra razón no asistirían a ninguna iglesia existente. Nunca animemos a otros creyentes para que transfieran su membresía a una iglesia. En realidad los desanimamos abiertamente. No deseamos crecimiento transferido en todas las clases para quienes deseen hacerse miembros de la iglesia. Decidimos si usted viene a Sanders Black de otra iglesia, debe entender claramente que esta no es la iglesia diseñada para usted. Nuestra orientación es alcanzar a personas que no asisten a una iglesia. Si usted viene de otra iglesia, será bienvenido, solamente si está dispuesto a servir y a ministrar. Y todo lo que pretende hacer es asistir a las reuniones, preferimos guardar su asiento para algún no creyente. Hay muchas buenas iglesias que enseñan la Biblia en esta área que podemos recomendarle. Esta posición puede sonar dura, pero creo que estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Él definió el blanco de su ministerio, al decir, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, como lo dice en Mateo capítulo 2, versículo 17. Y en Sandemland continuamente nos recordamos esta afirmación. Nos ha ayudado a permanecer fieles al propósito original de la iglesia, traer a Cristo a las personas sin iglesia y sin religión de nuestra comunidad. Para comprender la mentalidad de las personas que no se congregan al sur de California, pasé las primeras 12 semanas luego de mi traslado al valle de Sanders Black, yendo de puerta en puerta y hablando con la gente.
aunque sabía que lo que realmente más necesitaba esta gente era una relación con Cristo. Quise escuchar primero lo que ellos pensaban que eran las necesidades más apremiantes, que no es mercadeo, simplemente es ser educado. He aprendido que la mayoría de la gente no puede escuchar hasta haber sido escuchados primeramente. A las personas no les da importancia cuánto sabemos hasta que saben cuánto nos importan. La conversación inteligente y que demuestra preocupación por los demás abre las puertas para el evangelismo más rápidamente que cualquier otro método que yo haya usado. No es la tarea de la iglesia darle a la gente cualquier cosa que deseen o ni siquiera que necesiten. Por la manera más rápida de construir un puente hacia los incrédulos es expresar nuestro interés por ellos y demostrar que uno comprende los problemas que están encarando, las necesidades que las personas sienten, ya que sean reales o imaginarias, son un punto de partida para expresarles nuestro amor. Yo no sabía lo suficiente como para llamar a mi sondeo en la comunidad un estudio de mercado. Para mí era simplemente una manera de conocer a la gente que pretendía alcanzar. Aquellos que habían estado asistiendo a nuestro pequeño estudio bíblico me ayudaron a hacer este sondeo en la comunidad. Lo irónico es lo siguiente, muchos de los que venían a nuestro estudio bíblico hogareño y me ayudaban a encuestar a los no creyentes de nuestra comunidad tampoco eran creyentes. Establecimos la fecha y el día P. Luego decidimos comenzar con las reuniones dominicales el domingo de resurrección, escasamente 2 semanas después de que Kai y yo nos trasladamos al condado de Orange. No tenía intenciones de quedarme en la fase del estudio bíblico hogareño durante más de 3 meses. Deseaba comenzar con reuniones públicas de adoración lo antes posible. Tampoco quería perder la oportunidad de comenzar la iglesia en el domingo de resurrección. Mi razonamiento era el siguiente: si una familia incrédula decía asistir solamente a un culto al año, lo más probable era ese culto fuera el domingo de resurrección. Era el día para comenzar una reunión planteada para atraer a los no creyentes. Me daba cuenta que tal vez no volverían a la semana siguiente, pero al menos tendría una multitud en el primer servicio y obtendría algunos nombres para realizar una lista de correspondencia. Durante las semanas previas de la Semana Santa, nuestro estudio bíblico hogareño de los viernes por la noche creció hasta llegar a unas 15 personas. Cada semana daba un estudio bíblico y luego trabajábamos en los preparativos para nuestro primer culto. También discutíamos acerca de los descubrimientos que habíamos hecho en las encuestas semanales de la comunidad. Luego de unas 8 semanas en una declaración de filosofía del ministerio, hice un resumen de lo que habíamos averiguado acerca de los no creyentes y de sus problemas con la iglesia. Esto se convirtió en el anteproyecto de nuestra estrategia de evangelismo. A continuación, escribí una carta abierta a todas las personas de la comunidad que no asistían a una iglesia basada en lo que había averiguado. Yo no sabía nada acerca de la correspondencia directa, mercadeo, publicidad. Sencillamente me imaginé que era una carta abierta a la comunidad que podía ser la manera más rápida de hacer correr la voz acerca de nuestra nueva iglesia. También sabía que un gran porcentaje de los habitantes del Valle de Sandes Black vivía en comunidades cercadas y que no había manera de visitar personalmente esos hogares. Escribí, volví a escribir carta una docena de veces. Pensé una y otra vez, ¿qué diría si tuviéramos solo una oportunidad de hablarle a todos los incrédulos de esta comunidad? ¿De qué manera puedo decirlo de modo de que desarme sus prejuicios y objeciones para asistir a la iglesia? La primera frase de aquella carta decía claramente cuál era nuestra intención y nuestra posición. Decía al fin una nueva iglesia para aquellos que han renunciado a las reuniones tradicionales de las iglesias. Seguía explicando la clase de iglesias que estamos comenzando. Estampillamos y le pusimos la dirección a la mano a 15,000 cartas y las enviamos 10 días antes de la Semana Santa. Pensaba que si podíamos captar al 1% de esa cantidad de personas, tendríamos 150 concurrientes en el servicio de resurrección. La visión de Sandes Black.
Extraído del primer sermón del pastor Rick Warren el 30 de marzo de 1980 decía, es el sueño. Es de un lugar donde los heridos y los deprimidos, los frustrados y los confundidos pueden encontrar amor, aceptación, ayuda, esperanza, perdón y guía y aliento. Es el sueño de comunicar las buenas nuevas de Jesucristo a cientos de miles de residentes del sur del condado de Orange. Es el sueño de darle la bienvenida a 20,000 miembros que integrándolos a la comunión de la familia de nuestra iglesia, amando, aprendiendo, riendo y viviendo unidos en armonía. Es el sueño de guiar a las personas a la madurez espiritual a través de estudios bíblicos, de grupos pequeños, de seminarios, de retiros y de una escuela bíblica para nuestros miembros. Es el sueño de preparar cada creyente para un ministerio significativo, ayudándole a descubrir los dones y talentos que Dios le ha dado. Es el sueño de evitar cientos de misioneros, de enviar cientos de misioneros y obreros por todo el mundo, dotado a cada miembro con la autoridad para tener una misión personal en este mundo. Es el sueño de enviar a nuestros miembros a los miles de proyectos a corto plazo en todos los continentes. Es el sueño de comenzar por lo menos una nueva iglesia hija cada año. Es el sueño de tener por lo menos 20 hectáreas de tierra para construir una iglesia regional para el condado de Orange con sus dependencias hermosas pero sencillas que incluyan un centro de culto para miles de personas, un centro de consejería y oración, salones de clase para estudios bíblicos y la preparación de ministros laicos y una área de recreación. Todo esto se creará para ministrar a la persona en su totalidad, espiritual, emocional, física y socialmente en medio de un paisaje tranquilo con árboles y flores que resulte inspirador. Sabía que si nuestra iglesia quería atraer y ganar a los inconversos, debía tener una clase de culto diferente al que yo había conocido hasta el momento. ¿Qué estilo de adoración sería el mejor testimonio para los no creyentes? Pasamos mucho tiempo pensando en cada elemento del servicio. Inclusive planteamos un ensayo general para nuestro servicio de resurrección. Les dije a las 15 personas que asistían a nuestro grupo de estudio bíblico, el próximo domingo nos encontraremos todos en el colegio secundario y ensayaremos nuestro servicio. Practicaremos las canciones que nos vamos a cantar y predicaré como si hubiera una multitud de 150 personas y resolveremos todos los posibles problemas que puedan surgir. Esto nos asegurará que cuando todos los visitantes vengan la semana siguiente, parecerá que al menos sabemos lo que estamos haciendo. Cuando llegó el domingo de Ramos, esperamos que aparecieran solamente 15 asistentes a los estudios bíblicos, al bautismo de fuego de nuestros servicios, pero Dios tenía otros planes. La carta que habíamos enviado a 15,000 hogares llegó antes de lo esperado. Algunos de ellos no esperábamos que llegaran hasta unos pocos días antes del domingo de resurrección, gracias a una eficiente oficina de correos. Aparecieron 60 personas en nuestro ensayo general y 5 de ellos entregaron sus vidas a Cristo aquel día. En aquel bautismo de fuego delineé la visión que creía que Dios me había dado para la iglesia de Sanders Black. La primera tarea del liderazgo es definir la misión. Por lo tanto, traeré de pintar el cuadro con términos atractivos, con tan claramente como yo lo veía. A lo largo de los años hemos vuelto una y otra vez a la enunciación de aquella visión para realizarle correcciones sobre la marcha. Realmente nuestra visión nunca se concretó en hacernos grandes o en levantar edificios, más bien nuestra visión ha sido producir discípulos para Cristo Jesús. Recuerdo lo asustado que estaba luego de explicar la visión en el servicio de ensayo general. Me abrumaba el temor al fracaso. ¿Qué pasaría si no lo sucedía? ¿Esta visión realmente provenía de Dios o simplemente era el alocado sueño de un joven idealista de 26 años?
Una cosa era soñar en privado, con lo que yo esperaba que Dios hiciera. Otra cuestión era declarar públicamente lo que soñaba. En mi mente ya había pasado el punto sin retorno, a pesar de mis temores. Ahora tenía que moverme a toda marcha hacia adelante, convencido de que mi sueño traería gloria para Dios. Decidí no mirar hacia atrás nunca más. La iglesia de Sanders Black ofició su primer culto el siguiente domingo de resurrección, el 6 de abril de 1980. Asistieron 205 personas. Habíamos montado una ola. Luego olvidaré lo que sentía al mirar a toda esa gente que jamás había visto caminando hacia la entrada del teatro del colegio secundario Laguna Hills. Con una mezcla de entusiasmo, temor y asombro, le dije a Kai, esto va a funcionar. Te sentía el mismo gozo que siente una madre al sostener por primera vez en sus brazos a su bebé recién nacido. Una iglesia estaba naciendo, pero a la vez me sentía humillado porque sentía que aquel día Dios me estaba asignando una muy solemne responsabilidad. Fue una asamblea fuera de lo común para comenzar una nueva iglesia. En el primer culto no había más que una docena de creyentes. En cambio, el lugar estaba lleno de californianos por sus inconversos. Nuestro tiro había dado justo en el blanco. En realidad, tener tantos inconversos en una reunión hizo que sucedieran cosas bastante cómicas. Cuando les pedí a las personas que abrieran sus Biblias, nadie tenía una. Cuando intentamos cantar algunas canciones, nadie cantaba porque no conocía las melodías. Cuando dije oremos, algunas personas simplemente miraron a su alrededor y me sentía como si estuviera al frente de una reunión de kiwanis o rotarios. Pero ante mi asombro, las personas siguieron viniendo la semana tras semana. En cada oportunidad, algunos más de a ellos entregaban sus vidas a Cristo. Al llegar la 10ª semana después de haber comenzado los cultos, 82 personas de las que habían asistido el domingo de la resurrección habían entregado sus vidas a Cristo y estábamos montando la ola del Espíritu de Dios de la mejor manera que podíamos. Nuestra preparación había rendido sus frutos. Se estaba comenzando a formar una congregación. Nuestra primera clase para miembros atrajo a 20 personas. 18 de ellos no eran creyentes, así que tuve que comenzar enseñando las verdades más elementales de la vida cristiana. Al finalizar de la clase esta semana, los 18 inconversos habían aceptado a Cristo, se habían bautizado y habían recibido la bienvenida como miembros de la iglesia. Los bautismos siempre han sido únicos en Sanders Black. Hemos utilizado las piletas, el Océano Pacífico y los bautisterios de otras iglesias, pero lo que hemos utilizado con mayor frecuencia han sido los baños termales que forman parte del equipo normal en muchas de las casas del condado de Orange. Miles han sido bautizados en lugares a los cuales nos referimos con orgullo, como los jacuzzis para Jesús. Aquellos que se bautizan se sienten animados a invitar a la mayor cantidad posible de amigos inconversos para precisar su bautismo. Algunos inclusive han enviado invitaciones con papel en el realce. Usamos 79 lugares diferentes para reunirnos durante los primeros 15 años de la historia de Sanders Black. Nuestros bautismos mensuales siempre son grandes acontecimientos. Una vez bautizamos a 367 personas en una sola mañana. Yo tenía la piel arrugada cuando todos los pastores salí de la pileta de natación llena de cloro de la escuela secundaria. Recuerdo haber dicho en broma que si no fuéramos bautistas, sencillamente hubiera podido rociarlos a todos con una manguera para incendios. Dolores del crecimiento. Sanders Black ha experimentado continuos dolores de crecimiento a lo largo de su breve historia. Como teníamos que acomodarnos a nuestro continuo crecimiento, no reunimos en 79 lugares diferentes durante los primeros 15 años de la historia de Sanders Black. Y cada vez que colmábamos un edificio, trasladábamos ese programa a otro lugar. Siempre decíamos que Sanders Black era la iglesia a la cual usted podía asistir si podía encontrarnos. Hacíamos
bromas diciendo que esta era la única manera de atraer solo a personas listas. Usamos 4 escuelas secundarias diferentes, numerosas escuelas primarias, edificios de bancos, centros recreativos, teatros, centros comunitarios, restaurantes, casas amplias de familia, edificios de oficinas para profesionales y estadios, hasta que finalmente levantamos una carpa de alta tecnología con 2.300 asientos. Antes de construir nuestro primer edificio, llenamos la carpa 4 veces a la semana. Me parece que la mayoría de las iglesias construyen sus edificios demasiado pronto y lo hacen demasiado pequeños. El zapato nunca debe decirle al pie hasta dónde puede crecer. Muchas veces me preguntan, ¿cuánto puede crecer una iglesia que no posee un edificio? La respuesta dice, no lo sé. Durante 15 años sin tener edificio, Sanders se reunió y creciendo hasta llegar a tener 10.000 asistentes, así que es posible crecer hasta llegar a 10.000. Nunca se debe permitir que un edificio o falta del mismo se consideren una barrera de impedimento ante una ola de crecimiento. Las personas son mucho más importantes que las propiedades. Durante los primeros 15 años de Sanders, más de 7.000 personas entregaron sus vidas a Cristo a través de los esfuerzos evangelísticos. Si se encuentra rodeado hasta el cuello de bebés cristianos, ¿qué haría usted? Nuestra salud y supervivencia dependían de que desarrolláramos un proceso dinámico para convertir a los buscadores en santos, a los consumidores en contribuyentes, a los miembros en ministros y a la audiencia en un ejército. Créame, guiar a las personas para que pasen a ser consumistas egoístas, a cristianos con un corazón de siervos, es una tarea increíblemente difícil. No es tarea para ministros que desfallecen con facilidad o para quienes no les gusta que les arruguen sus tónicas religiosas, pero de eso se trata la Gran Comisión y esa es la que ha sido fuerza propulsora que ha estado detrás de todo lo que ha sucedido en Sanders Black hasta el momento. Queridos amigos, hoy damos finalización a el primer capítulo del libro Iglesia con propósito. Bendiciones.